Y hablando de Fuerza Popular, Patricia Juárez, quien es parlamentaria y también candidata al Senado Nacional por Fuerza Popular, se encuentra con nosotros aquí en los estudios de BSTV. Congresista, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. A usted, de hecho, que les parece bien, fenomenal las encuestas o el simulacro de intención de voto que tiene Ipsos con Perú 21. Bueno, en realidad no nos parece, digamos, algo certero. ¿Ya? Nosotros siempre, por lo menos yo soy absolutamente cautelosa y el grupo político, todos entendemos que la situación en el Perú, la alta fragmentación y además la posibilidad aún de que algún candidato pueda subir y todavía es cierta, ¿no? Entonces no es que damos nada en absoluto por ganado. Nosotros seguimos trabajando todos los días, seguimos haciendo la campaña. Creo que a nivel nacional todos nuestros candidatos están en la misma sintonía. Nuestra lideresa, la presidenta del partido y candidata, está viajando todos los días por todos sitios. Está en Lima, está en Piura, está en Iquitos. La verdad es que es un trabajo de todos los días. No, jamás creo que uno debe cantar victoria antes de tiempo de manera alguna. Siempre hay que llevar una campaña con humildad, siempre hay que tener la tranquilidad para saber que uno entregó todo. Eso sí es importante, o sea, saber que entregas todo, pero que finalmente es el ciudadano el que tiene el poder, ¿no? Ellos determinarán si le dan o no la confianza finalmente. Aparentemente, Carlos Álvarez como que llegó a su techo, aparentemente. Pero sí se ha visto cómo se terminó acrecentando la candidatura de López Chau, como también la de Wolfgang Grosso. ¿Cuál de los dos le preocupa más? Porque Keiko Fujimori está en segundo lugar, según todas las encuestas. ¿Cuál le preocupa más? ¿Le preocupa a Grosso, el que está surgiendo según las encuestadoras, y ya se metió en el pelotón de los 5, o López Chau de izquierda? A ver, todos los candidatos en realidad tienen su cuota de, digamos, de poder, de llegar, ¿no? En realidad, como te vuelvo a señalar, siempre nuestro análisis como Fuerza Popular es que todos son potenciales ganadores, ¿no? Claro, hay algunos que están en este momento con 0 punto y algo, pero inclusive eso lo hemos visto ya en la campaña del 2021, cuando había un candidato que era Pedro Castillo, que no aparecía siquiera en ninguna encuesta, pero ninguna. Y luego después de ahí él vino, digamos, el último mes, arremetida en el último mes, y entonces falta eso, un mes para las elecciones, y todavía hay que andar con cautela. O sea, hay que ser muy medido en las cosas que uno hace, hay que continuar con la campaña fuerte en todo el Perú, y nosotros inclusive los senadores nacionales en el extranjero, cosa que es bien difícil ya poder ir al extranjero, pero sí nosotros como Fuerza Popular tenemos eso muy claro, ¿no? Mucha campaña, 0 errores. Pero y más los errores porque el antivoto sobre Keiko Fujimori es bastante fuerte según las encuestas. Sí, claro, nosotros también estamos precisamente haciendo estos recorridos casa por casa, estamos llegando a gremios en el Perú, a sindicatos, a agrupaciones de industriales, de hace poco ha estado Keiko en Villa El Salvador, en el Parque Industrial, está en los mercados. Entonces, la idea es que los ciudadanos realmente sientan que la campaña es con ellos, que la campaña no es los grandes estrados, con un meeting muy grande, con mucho dinero que se ve en todos esos enormes paneles. No tenemos unipolares que sean de Keiko en todo el país, como sí lo tienen otros candidatos, que es realmente descomunal el gasto que se ve, ¿no? Nosotros, nuestra campaña no es esa. ¿Es una campaña austera? Es una campaña austera y de cercanía al ciudadano. Pero es el partido que más financiamiento termina recibiendo. Pero el financiamiento no es para campañas políticas. O sea, tú no puedes con el financiamiento público que es para capacitación, que es para otras tareas, no puedes hacer campaña ¿Y financiamiento política privado en campañas como en su momento se daba? Mira, es bien acotado, porque obviamente tenemos pues todos los problemas que se han tenido, los estigmas que pesan sobre nosotros. Entonces es muy difícil que la gente te quiera hacer una donación. Yo he visto algunos compañeros, colegas que están participando, que están haciendo sus propias actividades, que hacen sus bingos, sus rifas, sus cosas.
Pero la verdad es que yo sí creo que, por lo menos en mi caso, ¿no? Es una campaña austera con mis propios recursos. Yo pago mis pasajes, están ahí en mi tarjeta de crédito, están fácilmente comprobables. Y tratamos de, además, un poco ayuda el hecho de que está prohibido absolutamente las dádivas. Entonces, ¿qué puedes entregar? Un calendario, un lapicero, algo que sea menor a 17 soles, ¿no? Ahora, congresista, sin embargo, ¿en qué va a marcar la diferencia un Senado compuesto por mayoría, aparentemente por Fuerza Popular, según el simulacro de votación que ha hecho Ipsos, con el Parlamento que tenemos en este momento, donde Fuerza Popular ha sido el principal partido cuestionado? Bueno, yo no creo que Fuerza Popular haya sido el principal partido cuestionado. Nosotros hemos tenido las comisiones importantes, como la Comisión de Constitución, hemos tenido la Comisión Agraria, donde se han dado leyes muy importantes para el agro. En Constitución también hemos dado la principal reforma política que se ha tenido. Pero en el tema agrario, con el tema de los beneficios tributarios a las agroexportadoras, precisamente muchos candidatos presidenciales cuestionan y dicen que van a quitar esas exoneraciones, esos beneficios que ha dado Fuerza Popular. Bueno, en realidad no es que ha dado Fuerza Popular. O que ha impulsado Fuerza Popular. Nosotros, en la conocida ley Klimper. Somos solamente 20 de 130, ¿no? Nuestra votación se ve reducida a eso. Lo que ocurre es que en este caso no se ha entendido al parecer bien la norma, o algunos efectivamente la llaman la ley Klimper, ¿no? Y en realidad de lo que se trata no es de beneficiar a las grandes agroexportadoras, sino de ampliar las fronteras agrícolas y de que haya más bien un mayor incentivo para que digamos, más personas que se dediquen, empresas, capitales, vengan al país, porque nosotros creemos que hemos tenido éxito. Cuando se le pone precisamente esos argumentos, incluso con data, de que los últimos años, el último año, el Perú ha roto su récord de agroexportaciones. Lo que te dicen los candidatos. Podríamos tener mucho más. Y lo que te dicen los candidatos, es, sí, pues, pero esa norma ya cumplió su ciclo. ¿Para qué seguir beneficiando tributariamente a esas empresas? Hay dos temas que son relevantes en nuestro país y que están generando muchas divisas. Uno es la agroindustria. Y lo otro es la minería. En este momento tenemos un grave problema con el gas, porque no hemos tenido a lo largo de estos más de 26 años actividades de exploración de recursos, porque estoy segura que nuestro país, que es un país maravilloso y rico en recursos, debe tener otros yacimientos seguramente de gas y de petróleo. Entonces, los problemas que tenemos ahora nos están llevando a una situación como la de Bolivia, por ejemplo, en donde en este momento ellos importan absolutamente todos sus combustibles, porque en su momento también, con ese criterio nacionalista de que no podemos permitir que vengan a tocar nuestros recursos, entonces no se ha permitido actividades de exploración. Antes de entrar con la agroindustria. A eso quería llegar. Antes de entrar a la parte energética, porque es una crisis que estamos viviendo y que en su momento lamentablemente fue mal manejado por este gobierno de Balcázar, la agroexportación, ¿por qué la necesidad de seguir manteniendo beneficios tributarios cuando se denuncia que hay trabajadores que son mal pagados y que solamente se beneficia económicamente a las grandes industrias? Bueno, nosotros en esta norma de promoción agraria, básicamente a lo que hemos ido es a incentivar la asociatividad de los pequeños agricultores. Lo que vemos nosotros es que hay mucha agricultura de subsistencia en nuestro país, porque no hay capacitación, no hay tecnología, no hay semillas mejoradas para esos pequeños agricultores. Entonces, la idea de la Ley de Promoción Agraria ha sido que el Ministerio de Desarrollo Agrario pueda impartir capacitación y, por supuesto, mejorar la calidad de los productos de los pequeños agricultores. ¿Y el Minagri lo ha hecho? Para que hayan, digamos, para que se puedan asociar con las grandes empresas para la exportación. ¿Y el Minagri cumple ese rol? El otro componente también es a la ampliación de la frontera agrícola. Tenemos miles de hectáreas en el Perú que no se están utilizando, y entonces necesitamos incentivar que más empresas puedan venir, porque ciudades como Ica, por ejemplo, que tiene agroindustria, tiene pleno empleo. Ica no tiene desocupados. Yo soy de Ica y conozco la realidad de Ica, ¿no?
Entonces, así como Ica, pueden haber lugares como Trujillo, por ejemplo, La Libertad, pueden haber lugares extraordinarios donde se puede desarrollar la agroindustria, pero para eso, ¿qué se necesita? Que des incentivos para que haya más capitales que vengan a invertir en ¿Y hay pequeños agricultores que se asociaron? Mira, ¿hay la experiencia? Lo que ocurre es que la ley se ha dado recién, hemos tenido incertidumbre política, hemos tenido desde la vacancia de Dina Boluarte, porque el ministro Manero estaba trabajando súper bien, pero luego después ha venido la vacancia de la señora Boluarte, la censura del señor Gerí y cambios sucesivos de ministros y por supuesto ahí es donde vemos la paralización del Estado. Por eso es que Fuerza Popular en su momento levantó la voz a efectos de evitar la censura de Gerí, aun cuando nosotros señalábamos que Gerí debía de responder a la justicia porque es lo que corresponde. Pero lo que vemos es cientos de proyectos que se encuentran paralizados porque seguramente algún ministro los iba a priorizar, pero como ahora cambiaron y hay cambios en directores generales, en viceministros, tenemos nuevamente paralización en el Estado. O sea, aspiramos a que el siguiente ministro de Desarrollo Agrario tome, por supuesto, esta decisión, esta norma tan importante que se ha dado y que podamos ampliar la frontera agrícola. Necesitamos más exportaciones de este tipo de productos porque el mundo, por ejemplo, la Asociación de Agroexportadores, te dicen, hemos viajado a China y en China me han dicho los importadores, ¿qué tienes, Perú? ¿Qué tienes para que me envíes? Yo te compro. Entonces puede haber una gama extraordinaria de productos que podemos exportar. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Incentivar que más gente invierta en la agroexportación. O que claramente, ese es el sentido de la norma. O que claramente el gobierno tenga una política clara frente al tema de la exportación en el país, porque muchas veces se dieron casos en la que el privado corre por su propia cuenta sin el soporte precisamente del Estado. Pero el tema es incorporar a los pequeños agricultores, son 2 millones de agricultores que hay en el Perú, a esta cadena productiva, a esta cadena de valor, que puedan ellos ser capacitados de manera eficiente para que puedan tener lo necesario y no tener esa agricultura de subsistencia que tenemos en la mayoría de partes del Perú, ¿no? El tema energético, ¿qué plan tienen ustedes para que dejemos de estar en esta situación de depender de una sola empresa en la transportación del gas y que ya ha visto usted cómo ha paralizado al país y ha generado una crisis incluso mayor? Bueno, promover la exploración, lo que hizo el presidente Alberto Fujimori, lo que pasó el gas de Camisea, si bien es cierto lo continuó Toledo, pero todo las actividades de exploración se dieron durante el tiempo del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces creemos que hay que incentivar, sí, la exploración y la explotación luego de manera responsable, sí. Hay que dar alternativas para el gas de Camisea para no tener ese problema que estamos viviendo en este momento. Entonces tenemos que dar una solución también a Petroperú, también, porque tenemos ahí digamos, un dinero que se hace líquido, que se va, que los peruanos perdemos. ¿Cuál es la propuesta de Fuerza Popular en la matriz energética? Bueno, tendríamos que ir cambiando paulatinamente a gas natural, que es lo óptimo. La energía eólica se ha desarrollado bastante también en nuestro el norte, país. sobre todo. En el sur también. Yo que soy de Ica, en Marcona, hay unos campos eólicos maravillosos. Hay también, porque hay unos vientos favorables en la zona de Nazca, Marcona, en esa zona, y hay algún desarrollo para el cambio en la matriz energética, pero deberíamos de incentivar la masificación del gas, por ejemplo, pero también dando las normas necesarias para la explotación. Necesitamos que los capitales nacionales, ¿por qué no?, puedan hacer estas actividades de exploración de otros recursos, de otros yacimientos, pero para eso necesitamos dar un marco legal. Pero ¿qué se requiere más allá de un marco legal? Se requiere un gobierno estable.
porque nadie viene a invertir miles de millones para actividades de exploración si tienes un país en donde están cambiando de gobernante cada 2 años, 1 año, 3 años. Y termina gobernando el quinquenio quien no ha sido elegido. Quien no ha sido elegido. Triste, ¿no? Claro, entonces eso es lo principal que tenemos que tener hacia adelante. ¿Y Keiko Fujimori tiene ese liderazgo para que pueda tener puentes? Yo sí creo que tiene liderazgo, o sea, ella es una persona que tiene mucha experiencia política. Keiko ha estado en política desde que tenía 19 años. Yo creo que hay un gran equipo, hay realmente gente que perfectamente la puede acompañar y acudir al llamado de ella para la conformación de un gabinete, pero sí necesitamos tener estabilidad. O sea, yo creo que uno de los temas desde mi, digamos, particular experiencia es la vacancia por incapacidad moral. O sea, yo creo que nosotros tuvimos un intento de modificar ese mecanismo, ese artículo. ¿Quitarlo? No, digamos precisarlo, Ya. porque la doctora Marianela Ledesma, cuando estuvo en el Tribunal Constitucional, tuvo una redacción cuando se vio el tema de vacancia por incapacidad moral, y nosotros quisimos llevar ese tema al Congreso. Ella propuso que se eleve la cantidad de votos. Sí, que debía de elevarse la cantidad de votos, que, digamos, habían algunas precisiones que se daban en la redacción del artículo, ¿no? Entonces yo creo que debemos ya no ahora en este Congreso, porque hasta el número de congresistas que asisten a las sesiones es limitado, porque la mayoría está fuera, están en campañas, votan por... Y creo que no se están viendo temas relevantes, y este tema es relevante, es importante. Por el tema de la estabilidad política del país. Claro. El tema del cierre del Parlamento también, que ha sido ya definido que se van solamente los diputados en caso que se cierre, pero se quedan los senadores. Claro, pero el Senado es lo que ahora es la comisión permanente. Sí, pues. La comisión permanente, una vez que, digamos, se cierra un congreso por No puede ser algunas disuelta. razones, no puede ser disuelta. Entonces, el símil de la comisión permanente es el Senado. Entonces, eso es lo que ocurre en ese caso, ¿no? El tiempo nos ha ganado congresista, pero a Keiko Fujimori le escuché muchas veces en su campaña hablando de la criminalidad, diciendo mano dura. ¿Qué significa la mano dura de Fuerza Popular frente al tema de inseguridad? Firmeza. Yo creo que hay algunos aspectos que en nuestro país necesita recuperar, y ese es el eslogan de nuestra campaña. Somos la fuerza del orden. ¿Pero qué es firmeza? Firmeza es gobernar, digamos, con conocimiento, yo creo que con precaución, pero también dando normas que finalmente le devuelvan el orden a nuestro país. O sea, para mí, digamos, firmeza es orden. Entonces necesitamos que este país esté ordenado en todo sentido. Nosotros tenemos desde un tránsito caótico, tenemos regímenes laborales diferentes, unos son CAS, otros son 728, otros son... Y todo eso genera molestia e inequidad en los trabajadores, y yo creo que, por ejemplo, esos son temas que tenemos que corregir. Tenemos un sistema de pensiones que tampoco funciona. Nosotros hemos dado ya una norma sobre las pensiones, pero que hasta ahora no es reglamentada, está ahí, no se aplica, obviamente por los sucesivos cambios que se dan en el gobierno por estas vacancias y estas censuras que apresuradamente algunas fuerzas políticas proponen. Entonces, bueno, nada, es eso, devolverle al país ese orden que se necesita para encaminarse de manera adecuada, con estabilidad y por 5 años. Ojalá que podamos tener un gobierno por 5 años y no estar cambiando. Como en esta ocasión tenemos 4 presidentes en 5 años. Congresista Patricia Juárez, a la población electoral finalmente, ¿qué puede decirle? Bueno, nada, solicitarles que confíen en Fuerza Popular. Creo que durante tantos años ha habido una satanización. Creo que no es momento de odios, de antis. Creo que es momento de unirnos y sumar como peruanos. Nosotros tenemos muy buenas propuestas en el plan de gobierno, tenemos un equipo técnico y una candidata que tiene la absoluta voluntad
de dar un gobierno estable para nuestro país. Yo voy al Senado Nacional con el número 4, este es mi número, y no solamente votan las personas, los ciudadanos de Lima, sino de todo el Perú, así que si tienen familiares en algún lugar, pueden pedirles, y el casillero que se marca es el primer casillero luego de la fórmula presidencial, porque la votación va a ser un poco complicada, pero hay que marcar las CAS y luego escribir en Senado Nacional el número 4. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro, te agradezco por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido Patricia Juárez, candidata al Senado Nacional con el número 4 por Fuerza Popular. Pausa y regresamos con más aquí en Política.